Pedro Páramo es una novela escrita por el autor mexicano Juan Rulfo, publicada por primera vez en 1955. Este trabajo es una piedra angular de la literatura latinoamericana y es considerado uno de los precursores del realismo mágico. La novela se caracteriza por su estructura no lineal y su mezcla de realidad y fantasía, explorando temas como la muerte, la memoria, la culpa y la opresión. A través de su narrativa fragmentada y sus personajes complejos, Pedro Páramo ofrece una visión sombría y poética de la vida rural en México. Resumen detallado de la novela. Contexto y personajes principales. Juan Preciado, el protagonista que viaja al pueblo de Comala para encontrar a su padre, Pedro Páramo, siguiendo el deseo de su madre moribunda. Pedro Páramo, el cacique de Comala, un hombre poderoso y despiadado que controla el destino de los habitantes del pueblo. Susana San Juan, el amor obsesivo y trágico de Pedro Páramo. Dolores Preciado, la madre de Juan Preciado, que envía a su hijo a buscar a su padre. Abundio Martínez, un arriero y medio hermano de Juan Preciado, quien revela información crucial sobre Pedro Páramo. Desarrollo de la trama. El viaje a Comala. La historia comienza con Juan Preciado viajando a Comala para encontrar a su padre, Pedro Páramo, cumpliendo la última voluntad de su madre. Al llegar, encuentra un pueblo fantasma, habitado por ecos y sombras de los muertos. Los vivos son casi inexistentes y la atmósfera está cargada de misterio y melancolía. Encuentros y revelaciones. Juan Preciado se encuentra con varios personajes que le cuentan fragmentos de la historia de Pedro Páramo y del pueblo de Comala. Estos personajes incluyen a Damiana Cisneros, una antigua sirvienta, y Abundio Martínez, quien revela ser otro hijo ilegítimo de Pedro Páramo. La historia de Pedro Páramo. A través de estos encuentros se revela la historia de Pedro Páramo. Se describe como un hombre despiadado que usó su poder para controlar y oprimir a los habitantes de Comala. Su obsesión por Susana San Juan, una mujer que nunca lo amó de la misma manera, lo llevó a actos de crueldad y despotismo. La muerte de Susana, enloquecida y deprimida, marca el inicio de la decadencia final de Comala. Fragmentation temporal. La narrativa es no lineal, y el tiempo se descompone en fragmentos que mezclan el pasado con el presente. Los monólogos internos de los personajes muertos y las conversaciones entre las almas errantes en Comala crean una atmósfera surrealista. Juan Preciado escucha estas voces y se convierte en parte de este mundo espectral. Muerte de Juan Preciado. Juan Preciado eventualmente muere, atrapado en el mismo limbo que los otros habitantes de Comala. La novela continúa explorando los recuerdos y las confesiones de los personajes, arrojando luz sobre las acciones y consecuencias de Pedro Páramo. Consecuencias de los actos de Pedro Páramo. La novela finaliza revelando cómo las acciones de Pedro Páramo llevaron a la ruina de Comala. Su negligencia y despotismo resultaron en la decadencia del pueblo, que quedó desierto y lleno de espíritus que no pueden encontrar paz. Pedro Páramo mismo muere, pero su legado de desolación y muerte permanece. Temas y análisis. El poder y la opresión. Pedro Páramo es un símbolo del poder absoluto y corrupto. La novela explora cómo su tiranía afecta a todos en Comala, reflejando las realidades históricas de los caciques en la sociedad mexicana rural. La muerte y lo sobrenatural. La muerte es omnipresente en la novela. Los personajes muertos siguen siendo conscientes y hablan de sus vidas pasadas, creando una atmósfera de realismo mágico. Esta mezcla de lo real y lo sobrenatural resalta la idea de que el pasado nunca muere y sigue afectando el presente. La búsqueda y la identidad. Juan Preciado busca a su padre para entender su propia identidad. Su viaje es tanto físico como espiritual, y aunque no encuentra redención o respuestas claras, su historia expone las complejidades de la herencia y la memoria. La fragmentación narrativa. La estructura fragmentada de la novela refleja la ruptura del tiempo y el espacio en Comala.
Los saltos temporales y las múltiples perspectivas crean una narrativa que desafía la comprensión lineal, simbolizando la confusión y la desesperación de los personajes. El amor y la obsesión. El amor no correspondido de Pedro Páramo por Susana San Juan es central en la novela. Esta obsesión lo lleva a cometer atrocidades y refleja cómo el amor puede ser destructivo cuando está ligado al poder y la posesión. Reflection Final. Pedro Páramo es una obra maestra que combina una narrativa innovadora con una profunda exploración de temas universales y específicos de la realidad latinoamericana. La novela sigue siendo relevante por su estilo lírico y su capacidad para capturar las complejidades de la experiencia humana, la historia y la memoria. Juan Rulfo creó una obra que trasciende su tiempo y lugar, resonando con lectores de todo el mundo y dejando una marca indeleble en la literatura mundial.